César Costa es una estrella de rock elegante, un caballero bien vestido con suéter, una figura paterna en la televisión que enseña sin sermonear y un artista que parece haber aprendido a envejecer con discreción. Pero a los 84 años, cuando muchos esperan que se refugie en la nostalgia, César Costa revela una verdad mucho más profunda. El foco de su vida no está únicamente en las grabaciones, los escenarios o los aplausos. Es una forma de amor más silenciosa, más duradera, menos documentada. Y quizás por eso, esta confesión tiene tanto peso, porque no habla del ídolo que todos alguna vez admiraron, sino del hombre que ha sobrevivido a su propia leyenda. Durante mucho tiempo, el público creyó conocer a César Costa. Lo conocía por la sonrisa, por la voz, por aquella elegancia que no necesitaba exagerar para imponerse. Lo conocía como uno de los nombres fundamentales del rock and roll mexicano, como el rostro que acompañó a varias generaciones desde los escenarios, el cine y la televisión. Pero conocer una carrera no siempre significa conocer una vida. A veces, detrás de una figura tan familiar, hay una zona protegida que solo se revela cuando el artista ya no tiene necesidad de demostrar nada. Y eso es lo que vuelve tan particular esta etapa de César Costa. A los 84 años, su confesión no llega con escándalo, ni con ruptura, ni con una frase fabricada para incendiar titulares. Llega de otra manera, con la serenidad de quien mira hacia atrás y decide separar lo esencial de lo accesorio. ¿Qué queda cuando se apagan los reflectores? ¿Qué permanece cuando las canciones ya no se cantan para conquistar multitudes, sino para ordenar los recuerdos? En su caso, la respuesta parece ser una sola: el amor, la familia, los amigos, la gratitud y una paz que no se compra con fama. César Costa nació como César Roel Shores en la Ciudad de México, el 13 de agosto de 1941, y su historia artística comenzó mucho antes de que el público lo convirtiera en símbolo. Desde joven entró en contacto con la música en una casa donde el arte no era un adorno. Su madre, Josefina Shores, era concertista de violín, y ese detalle ayuda a entender algo que después marcaría toda su carrera. César no llegó a la música como un accidente, sino como alguien que creció oyendo la disciplina detrás de la belleza. Sin embargo, la vida no lo llevó por el camino solemne del violín, sino por una guitarra, por el ritmo juvenil, por esa fuerza eléctrica que en los años 50 parecía una provocación. En entrevistas recordaría que, tras vivir una temporada en Estados Unidos, volvió a México con el rock metido en la piel y cambió el violín por la guitarra. Ahí empezó el giro. Ahí el muchacho correcto descubrió que también podía ser rebelde sin perder la clase. En 1958, cuando todavía era muy joven, se integró a los Black Jeans, banda que después sería conocida como los Camisas Negras. Aquello no era simplemente un grupo de muchachos tocando canciones extranjeras en español, era una escena naciendo. Era la juventud mexicana intentando tener su propio sonido, su propia ropa, su propia manera de mirar el mundo. Según los recuentos de su trayectoria, los Black Jeans grabaron temas como La Cucaracha y La Batalla de Jericó bajo el sello Peerless, en un momento en que el rock en español todavía no tenía la industria que más tarde lo sostendría. César no solo estaba entrando a un género, estaba ayudando a abrirle la puerta. Pero el nombre César Roel no sería el que quedaría escrito en la memoria popular. Cuando el grupo pasó por nuevos caminos discográficos y cambió de identidad, también él cambió la suya. Nació César Costa, un nombre artístico elegido con esa mezcla de estrategia, azar y destino que tantas veces define a las figuras públicas. El joven que había comenzado con una guitarra empezó entonces una carrera solista que lo llevaría a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la música romántica juvenil. Sus versiones en español, su estilo de crooner, su imagen pulida y sus famosos suéteres lo transformaron en algo más que un cantante, lo volvieron una presencia. Y en la cultura popular, una presencia puede llegar a ser más poderosa que un simple éxito de radio. Ese fue uno de sus primeros secretos. César Costa no parecía perseguir el escándalo. En una época en que la juventud podía venderse como ruptura, él eligió otra forma de magnetismo. No necesitaba gritar para llamar la atención. No necesitaba romperlo todo para parecer moderno. Su rebeldía tenía peinado perfecto, voz limpia y una elegancia casi doméstica. ¿Cómo se sostiene una carrera así durante tantas décadas? Tal vez con algo que hoy parece escaso: coherencia. César podía cantar, actuar, conducir, producir y moverse entre formatos sin que el público sintiera que estaba viendo a una persona distinta. Había continuidad, había una marca humana. Después vinieron el cine, la televisión, los programas que lo llevaron a hogares donde el rock ya no era solo una música de adolescentes, sino una memoria compartida. Participó en películas, construyó una trayectoria amplia y con el tiempo encontró uno de los papeles que más lo fijaron en la imaginación colectiva: papá soltero.
La serie, transmitida entre finales de los años 80 y principios de los 90, hizo algo que la televisión mexicana no siempre se atrevía a hacer: hablar de familia sin convertirla en postal perfecta. En aquella historia, César interpretaba a un padre que debía hacerse cargo de sus hijos y aprender, desde la comedia y la ternura, que la paternidad no era una pose, sino una responsabilidad. Lo curioso es que, con los años, ese papel terminó dialogando con su propia imagen pública. Para millones de espectadores, César Costa quedó asociado a una forma de autoridad afectiva. El hombre que podía corregir sin humillar, orientar sin aplastar, abrazar sin volverse melodramático. En una entrevista recordada por El Sol de México, él explicó que el programa buscaba tender un puente de comunicación entre padres e hijos y que abordaba problemas serios sin caer en el amarillismo. Esa frase ayuda a entender no solo la serie, sino al artista. César Costa siempre pareció defender una idea muy clara. Entretener no significaba ensuciarlo todo. Llegar al público no obligaba a traicionar cierta decencia. Y aquí aparece una de las paradojas más interesantes de su vida. Mientras el mundo del espectáculo muchas veces premia la exposición, César Costa se volvió querido precisamente por no entregarlo todo. Su vida privada nunca fue una feria abierta. No construyó su prestigio a partir de peleas públicas ni de romances explotados hasta el cansancio. En una industria donde cada silencio puede convertirse en sospecha, él eligió la reserva. Y esa reserva, con los años, empezó a alimentar preguntas. ¿Qué había detrás de esa calma? ¿Cuál era el verdadero sostén del hombre que tantas veces representó estabilidad frente a las cámaras? La respuesta, según los datos familiares que suelen acompañar su historia, apunta a una mujer, Gilda Denneken, a quien también se ha mencionado en medios y conversaciones públicas con el nombre Gilda. Para César Costa, ella aparece como la figura sentimental más importante, la compañera que atravesó con él la parte menos visible de la fama. Se casaron en 1969 y para 2025 se hablaba ya de más de 5 décadas de vida en común. No es un dato menor. En el espectáculo, donde las uniones suelen ser devoradas por giras, ausencias, tentaciones, agendas imposibles y egos lastimados, una historia larga no se sostiene por simple costumbre. Se sostiene por pactos invisibles, por paciencia, por una manera de no romper lo que importa cuando llega el ruido. Y tal vez eso es lo que César Costa finalmente admite con mayor fuerza, que el amor de su vida no fue una aventura secreta ni una historia adornada para la prensa. Fue una presencia constante, una mujer que no necesitó ocupar el centro del escenario para ocupar el centro de su mundo. En tiempos en que todo parece necesitar una declaración espectacular, esa confesión tiene otro tipo de impacto. No estalla, permanece. No busca destruir una versión anterior de su vida, la completa. El público sospechaba que detrás del artista impecable había una arquitectura familiar sólida, y él, al hablar de su felicidad, parece confirmarlo sin convertirlo en mercancía. Pero la confesión va más allá del matrimonio. César Costa también ha dejado ver que, en esta etapa, su idea de felicidad ya no depende de volver a ser el muchacho de los discos, ni de repetir el aplauso de los años dorados. Su mayor orgullo parece estar en algo más simple y más difícil: sentarse cerca de los suyos, sentirse acompañado por familia y amigos, recibir el cariño del público sin quedar atrapado por la necesidad de seguir probando que fue importante. Hay artistas que envejecen peleando contra el calendario. Él parece haber elegido una batalla distinta: no permitir que el pasado le robe el presente. Esa idea cambia el tono de toda su historia, porque cuando uno piensa en César Costa, es fácil irse directo a la nostalgia. Los suéteres, el rock and roll, las películas, las tardes televisivas, el recuerdo de un México que ya no existe. Pero él no parece mirar su vida como un museo, más bien la mira como un jardín, y no es una metáfora casual. En los relatos sobre su etapa más tranquila aparece el gusto por las plantas, por las flores, por la vida al aire libre, por esa relación con la naturaleza que muchos descubren cuando dejan de correr detrás de cada llamada. Después de tantos años en estudios, foros, escenarios y sets, hay algo profundamente narrativo en imaginarlo encontrando placer en cuidar algo que crece despacio. Porque la jardinería, para un hombre que vivió de la música y la televisión, tiene una belleza secreta. En el escenario todo ocurre bajo presión: la entrada exacta, la nota precisa, la cámara que no perdona, el público esperando. En un jardín, en cambio, no se manda sobre el tiempo, se acompaña, se riega, se poda, se observa, se espera. Quizá por eso esa imagen resulta tan poderosa para contar a César Costa en su vejez. El artista que antes necesitaba conquistar al público ahora parece encontrar paz en cosas que no aplauden, pero responden. Una planta no grita su admiración,
pero florece. Y a veces, después de una vida de ruido, eso basta. No significa que haya renunciado a su historia, al contrario. César Costa ha sabido recordar. Ha hablado de sus inicios, de la emoción de una industria que todavía estaba naciendo, de aquellos días en que los conciertos podían organizarse en espacios improvisados, entre jardines, cocheras, iglesias prestadas y jóvenes que querían bailar antes de que existiera un circuito profesional para esa energía. En la entrevista con Milenio, evocó esos primeros años con detalle, y esa memoria revela algo importante. Nunca se trató solo de fama. Se trató de pertenecer a un momento donde todo estaba por inventarse. Ahí también aparece otra dimensión de su legado. César Costa no fue únicamente un intérprete de canciones juveniles, fue parte de una generación que le dio al público mexicano una manera propia de apropiarse del rock. Antes de que las etiquetas fueran cómodas, antes de que la industria entendiera cómo vender esa fiebre, ya estaban ellos ensayando, traduciendo, adaptando, probando. ¿Cuántas veces la historia oficial se queda solo con los nombres más ruidosos y olvida a quienes ayudaron a abrir el camino? En el caso de César, su permanencia impide ese olvido. Su rostro conecta la primera sacudida juvenil con una televisión familiar que, años después, también marcaría época. Por eso no hace falta forzar comparaciones para ubicarlo junto a otras figuras de la música mexicana. Su nombre pertenece a una cadena amplia, una conversación que pasa por distintas generaciones, de los pioneros del rock and roll a los grandes intérpretes románticos, de los ídolos de televisión a voces contemporáneas que llevaron la música mexicana a otras geografías. Nombres como Luis Miguel o Julieta Venegas pertenecen a etapas y estilos distintos, y no conviene convertir esa relación cultural en una colaboración directa si no hay base para afirmarlo. Lo importante es otra cosa. César Costa forma parte de ese mapa donde la canción mexicana se reinventa sin dejar de reconocerse. También hay un César Costa menos mencionado, pero fundamental, el hombre vinculado a causas sociales. UNICEF México lo reconoce como el primer mexicano en recibir el título de embajador de UNICEF y señala su participación desde 2004, además de su presencia en el Consejo Consultivo desde 1995. Ese dato no es decorativo. En una carrera tan larga, el compromiso social ayuda a separar al famoso del simple personaje. Un artista puede llenar salas y aún así no dejar más que entretenimiento. César, en cambio, quiso prestar su voz a la infancia, a campañas, a mensajes públicos que buscaban proteger y acompañar a niñas, niños y adolescentes. Esa labor también ilumina su imagen de papá, más allá de la ficción. El país lo vio como padre televisivo, pero fuera de la pantalla también asumió una voz pública ligada al cuidado, la educación y la protección de la infancia. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Hay papeles que uno interpreta porque se los ofrecen, y hay símbolos que terminan eligiéndolo a uno porque encajan con algo más profundo. César Costa se volvió para muchos una figura de confianza, no perfecta, no intocable, pero sí reconocible en una época en que la televisión todavía podía reunir familias frente a una misma pantalla. Por eso cuando hoy se habla de que rompe el silencio, conviene entender bien la frase. No se trata de imaginar una confesión oscura escondida en una caja fuerte. El verdadero silencio de César Costa es más sutil, el de un hombre que durante mucho tiempo dejó que su obra hablara más que su intimidad, y lo que ahora parece admitir no es un escándalo, sino una jerarquía. Que la fama fue importante, sí, que la música le dio un destino, sin duda, que la televisión lo hizo entrar en millones de hogares, también, pero que nada de eso vale más que la paz de llegar a la vejez acompañado por quienes de verdad conocen su nombre cuando ya no hay cámaras alrededor. Esa es la parte que puede descolocar a quienes esperaban una revelación más estridente, porque el espectáculo nos acostumbró a creer que toda confesión debe traer caída, traición o culpa. Pero existen confesiones más poderosas, las que desinflan el mito para mostrar a una persona. César Costa no necesita decir que fue un ídolo, eso ya está escrito. Lo que conmueve es que, después de haber sido tantas cosas para tanta gente, parezca elegir una versión íntima de sí mismo. Esposo, amigo, hombre agradecido, jardinero de sus propios días, testigo de una época y sobreviviente elegante de un oficio que suele devorar a sus criaturas. Su trayectoria tampoco estuvo libre de desafíos. Ninguna carrera de 6 décadas avanza sin cambios bruscos. Pasó de una industria musical artesanal a una maquinaria televisiva masiva, de los discos físicos a la memoria digital, de un público que esperaba al artista en programas familiares a una época donde la celebridad se consume en segundos. Tuvo que adaptarse a formatos, a generaciones, a nuevos códigos de entretenimiento, y aún así, algo en él permaneció reconocible.
Esa permanencia no es poca cosa. En el espectáculo, cambiar demasiado puede borrar una identidad. No cambiar nada puede convertir a alguien en pieza vieja. César Costa encontró una tercera vía, evolucionar sin romper el pacto con su público. Ese pacto se construyó también con gratitud, una palabra que, usada en exceso, puede sonar hueca, pero en su caso tiene peso, porque está sostenida por años. Él ha reconocido la compañía de sus seguidores, esa fidelidad que no se compra con campañas momentáneas. Un público puede amar una canción y olvidar al cantante, puede seguir una serie y después cambiar de canal para siempre. Pero cuando varias generaciones continúan identificando un nombre con una emoción limpia, hay algo más que éxito. Hay pertenencia. César Costa pertenece a una memoria afectiva mexicana, y esa clase de memoria no se fabrica de un día para otro. También pertenecen a esa memoria sus compañeros, los colegas con los que compartió época, proyectos, encuentros y caminos cruzados. La historia del entretenimiento no se hace en soledad. Se hace con otros nombres, con camerinos compartidos, con estudios de grabación, con festivales, con entrevistas, con celebraciones y despedidas. Cuando César recuerda a sus contemporáneos o cuando el público lo ubica junto a figuras como Angélica María, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz o tantos rostros de aquel universo, no solo recuerda canciones. Recuerda una manera de ser artista, más lenta, más presencial, más dependiente del oficio que del algoritmo. Y aunque los años pasen, hay imágenes que siguen vivas. El joven de los Black Jeans intentando darle voz a una música nueva. El solista que convertía adaptaciones en himnos románticos. El actor que se movía entre comedias y películas juveniles. El conductor que entraba al hogar con naturalidad. El padre de ficción que hablaba de problemas reales sin convertirlos en espectáculo sucio. El embajador de UNICEF que puso su credibilidad al servicio de una causa. El hombre mayor que encuentra alegría en su círculo cercano y en la naturaleza. Cada etapa parece distinta, pero todas tienen un hilo común, una resistencia a perder la dignidad. Ahí está, quizá, la verdadera respuesta a la pregunta que abre esta historia. ¿Qué secreto estaba revelando César Costa? No uno de esos secretos que destruyan reputaciones, sino uno que corrige perspectivas. El público sospechaba que detrás de su serenidad había una vida privada sostenida por un amor largo, por la familia, por una manera de no dejar que el ego se comiera al hombre. Y la vejez parece haberle dado el momento perfecto para admitirlo. El triunfo no fue permanecer joven, fue llegar hasta aquí sin quedarse vacío. Porque la juventud, en su caso, fue una puerta, la fama una avenida, la televisión una casa abierta. Pero la vejez es el espejo más severo. Allí no importa cuántos discos se vendieron si no hay nadie con quien recordar. No importa cuántas cámaras enfocaron si el silencio final resulta insoportable. No importa haber sido amado por multitudes si no se aprendió a amar de cerca. César Costa parece haber entendido eso antes de que fuera tarde, y tal vez por eso su figura conserva una calidez especial, no solo porque fue famoso, sino porque no permitió que la fama fuera lo único. En una época obsesionada con las confesiones dramáticas, su revelación tiene otro sabor. Es la confesión de un hombre que no reniega de lo vivido, pero tampoco queda prisionero de ello, que puede mirar sus canciones sin convertirlas en altar, que puede hablar de su carrera sin exigir veneración, que puede agradecer al público sin suplicar vigencia, que puede decir, con su propia calma, que el presente todavía vale la pena. Y entonces la historia da su último giro. Lo que parecía una nota sobre un artista que, por fin admite lo que todos sospechábamos, termina siendo algo más profundo. El retrato de alguien que confirma que la vida pública solo fue una parte del viaje. El aplauso fue inmenso, sí. El legado sigue ahí. Los programas, las canciones, los recuerdos y las generaciones que crecieron con él no desaparecen. Pero el núcleo de su confesión está en otro lugar, en una mujer que sostuvo su vida íntima, en una familia que le da sentido al tiempo, en los amigos que todavía están, en las plantas que crecen sin pedir titulares, en la gratitud de saberse acompañado. Tal vez esa sea la gran lección que César Costa deja sin presentarla como lección. A los 84 años no necesita inventar un escándalo para seguir siendo interesante. Le basta con algo más difícil, decir que la felicidad, al final, no se parecía al ruido que todos imaginaban. Se parecía a una casa en calma, a una mesa con gente querida, a una flor cuidada con paciencia, a una canción antigua que ya no busca conquistar a nadie, pero todavía sabe tocar el corazón.